Bueno, estamos en contacto con el diputado de la Nación, Alberto Asef, lo tenemos en línea. Recuerden ustedes que el día viernes justamente nosotros íbamos a hacer una nota con él aquí en nuestra ciudad, venía a un domicilio particular, estábamos invitados justamente a la Casa de Gloria Bello, que le quiero agradecer, pero bueno, la verdad que tuve un problema de salud, tuve que abandonar hasta el programa y no pudimos hacerlo, pero lo tengo en línea y como estuvimos hablando también con Eduardo Manolito Rivas, que llevó a cabo expresiones justamente sobre el diputado, él quería el derecho a réplica. Lo tenemos en línea. Buenos días. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. ¿Cómo le va, Marité? Buen día a la audiencia y gracias por llamar. No, por favor. Bueno, la idea era que su gente nos había pedido también, porque usted venía escuchando la radio en el momento que estábamos dialogando con Eduardo Manolito Rivas, ¿verdad? No, mire, yo la verdad que si hay algo que no tengo demasiado interés es en contestar eh, temas de esa naturaleza tan absolutamente infundados como menores, pequeños, que no tienen ninguna trascendencia, que a la gente no le interesa. Es la idea en general que está haciendo el sistema, ¿no? El sistema corrupto trata de que embarrar la cancha y que todos estemos embarrados y que no quede nadie a salvo, y entonces la corrupción sigue su desarrollo. Dicen que la mejor forma de esconder un elefante en la peatonal Florida de Buenos Aires es metiendo una manada. Sí. Te mete una manada de elefantes y el elefante desaparece. Sí. Nadie sabe cuál, ya no lo puede identificar. Entonces, lo que están buscando, desde hace años obviamente, es que todos aparezcamos como corruptos. Entonces, bueno, aparece cualquier mesías o redentor que dice que viene a correr a todos los chorros, y aunque a lo mejor él mismo lo sea, bueno, se lleva el apoyo de una gran parte de la gente, con toda razón esperanzada de que frente a tanta corrupción alguien la venga a limpiar. Y lo cierto es que la corrupción tiene que ver con un sistema que por supuesto se basa en la impunidad, en las fallas de la justicia, en una cultura tolerante para esa corrupción, Sí. Una igualación de la corrupción sistémica gravísima, que importa millones y millones de dólares, tipo privatización primero y estatización después de YPF, todo mal hecho, donde en el camino perdimos más de 20.000 millones de dólares, Sí. o vamos a perder en total más de 20.000 millones de dólares. Bueno, eso parecería que es igual que ese delincuente menor que estaba declarando ante el juez, mejor dicho, ante un secretario del juez en un juzgado, y que cuando esa persona que estaba tomando la declaración se levantó para ir, no sé, a atendernos en un tema, había un sándwich en la mesa, se comió el detenido el sándwich y después lo procesaron por el sándwich que se comió. No es igual una cosa con la otra. Claro. Lo que a mí me adjudica, Marité, Sí. además de falso, es la revancha de una persona que fue despedida por traidor político de mi despacho. Y la traición política existe, por algo está en el idioma la palabra traición. Un tipo que quería quedarse con el cargo político de presidente del partido, unir en el orden provincial, Sí. de la provincia de Buenos Aires, y que estaba atrás mío diciendo que yo era un viejo inservible, que ya estaba gaga, que no sabía pensar, que estaba preocupado por ver cualquier cosa menos por lo Sí. que... bueno, entonces cuando usted tiene una persona así, la tiene que echar. Como era de una planta transitoria, Sí. como corresponde a los diputados, lo ordenamos su despido. Y él me mandó un audio que después lo borró, donde dice: ahora que me echaste vas a ver lo que te espera. Vas a ver cómo voy a denunciarte y voy a decir barbaridades de vos, porque sé que van a caer
en el terreno fértil, porque todo el mundo que escucha que un político es corrupto, enseguida escucha con atención y le da asidero a la acusación. Fue eso nada más, punto. Yo nunca hice otra cosa que ayudarlo, que llevarlo adelante, que darle cargos en el partido. Lo nombré, como acabo de decir, en el despacho, con un cargo que hoy está remunerado con 350 mil pesos, es decir que lo único que hice fue bondad para darle a él. Bien. Todo bueno para él. Y la respuesta de él fue la traición. Y además de la traición, después de la traición, la falsa acusación. Punto. Si Manolito, a quien no conozco, se hace eco de eso, es porque Manolito seguramente tiene una visión distorsionada o ideológicamente está adscrito al kirchnerismo. No sé bien cuál es la razón. Él es columnista de este programa los días miércoles, Asef. Hablábamos, justamente yo le mencionaba que iba a tener una entrevista con usted porque hablaba de esto, que un proyecto suyo que hablaba de la corrupción y que todos aquellos que justamente habían estado en corrupción no podían asumir un cargo. Era un proyecto muy interesante el que usted había presentado, que no ha tenido sanción. Y lo sigo sosteniendo, la ficha limpia, la ficha limpia, exactamente. más otros aditamentos que también en otros proyectos hemos planteado, incluso hemos planteado de que no puede ser candidato a presidente un pariente hasta 4º grado del presidente en ejercicio, de modo tal de terminar con eso de nombrar a la mujer como hizo Kirchner, y ese tipo de cosas, es decir, tratar de limpiar la política. Pero todavía no ha tenido sanción, digamos, en la Cámara, Alberto. Nada. Claro, hablábamos de eso y yo decía que a mí me pareció un muy buen proyecto, que empezáramos a cambiar la Argentina para mis nietos y para los hijos de Manolito en ese momento, la hija de Manolito, que miráramos hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? Pero bueno, la charla se mantuvo en este aspecto. Más que nada lo que mencionaba Eduardo Rivas era su apoyo o la convocatoria a participar a Juan Carlos Onganía en el año 1995, puede ser que estuvo como... Pero eso es absurdo, absurdo. Sí. Primero que nosotros no lo convocamos, sino que fue el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, que era aliado nuestro, que tuvieron una conversación con Onganía en el año 95, y si usted verifica en cualquier en el juzgado electoral nacional de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, donde se registran las candidaturas presidenciales, Onganía no fue candidato a presidente en ese año 95. Pero además hay una cosa muy, muy importante que hay que decir al respecto. Cuando Onganía era dictador, en el año 1966, derrocándolo al gran presidente Arturo Illia, 3 años después declaró el estado de sitio ante el asesinato por parte de los montoneros de Bandor, un dirigente gremial importante de la organización metalúrgica, que estaba desafiando a Perón en aquel tiempo. Por eso decían que estaba promoviendo el neoperonismo. Bueno, en ese momento Onganía decreta el estado de sitio, y a uno de los que fueron a detener fue a mí, que tenía por entonces 23, 24 años. ¿Por qué? Porque yo era un activo militante de la juventud, de la Unión Cívica Radical, que luchaba contra la dictadura de Onganía, que era una dictadura blanda, quiero aclarar, frente a la que vino después, pero de todas maneras una dictadura. A mí el único gobernante, de facto en este caso, que me mandó detener en la vida fue Onganía. Cuando nosotros tuvimos una ocasional conversación vía nuestro aliado, el Partido Demócrata, con Onganía, fue 30 años después de esos acontecimientos, cuando Onganía era un ex militar retirado, abuelo, ya grande, que no podía amenazar a nadie,
Sí. y quería entrar a la democracia. Sí. Eso también hay que decirlo, ¿eh? Entonces yo no fui a hablar con Onganía cuando Onganía era dictador, sino que Onganía en esa ocasión me mandó detener, me mandó a meter preso, y en cambio 30 años después, cuando hablamos, era un militar retirado que ya no amenazaba a nadie, no podía ser dictador porque era ridículo, y en cambio quería ser candidato primero a senador y después pensaron en presidente, es decir, entrar a las reglas de la democracia. Punto. Pero usted participaba justamente de la lista cuando lo llevaba a Onganía como presidente, Alberto. No, yo no participé de la lista porque esa boleta es una boleta que nunca se oficializó, que la han inventado en los servicios de inteligencia, nunca se oficializó, y Onganía nunca fue candidato a presidente del partido nuestro. Pero fue candidato a presidente Onganía, sí. No, porque después él, visto y considerando lo que estaba pasando dentro de toda el armado ese que no se terminó de concretar, él mismo presentó la renuncia a su candidatura, no fue candidato. ¿Fue en el año 1995? Sí, 95, Ajá, 95. Bien. Y él murió a los 2 meses, a los 2 meses murió, justamente ya estaba muy mayor. Claro. Eso es ridículo. Además, ¿cuál es el reproche que se puede hacer? No. Marité, ¿cuál es el reproche? Si es una persona que después de 30 años puede también arrepentirse de su pasado y puede decir, bueno, yo ahora me atengo a las reglas de la democracia. En eso estoy de acuerdo, que la gente, entonces, lo decía en la charla mantenida con Manolito ese día, justamente, ¿no? Me atengo a las normas de la democracia, o no puede entrar a la democracia alguien que se arrepiente y quiere, al contrario, la democracia se tendría que sentir contenta, porque quiere decir que se reivindica que un ex dictador termine siendo un partícipe del sistema democrático. Yo no entiendo cuál es el problema. Además, el problema es la pobreza, el problema es la deuda externa, el problema es el desastre que tenemos en la salud, en la educación, y no si Onganía quería arrepentirse y quería entrar a la democracia o no en el año 95. Ridículo. Más que nada, Alberto, era que quería dialogar con usted porque habían pedido, suponía yo que era derecho a réplica por esto que había dicho Eduardo Manolito sobre respecto a Onganía. Pero usted estaba mencionando también algo que pasó, y no sé si puede mencionar a la persona, pero queda en el aire quién es la persona en la que usted echó justamente. Esa persona no merece que salga de mi boca su nombre, es una persona, muy ruin, muy ruin. Así le voy a decir una cosa. No me interesa a mí. Le voy a decir una cosa, Acef, para que usted vea, la radio se llama FM Libre y este programa se llama Libre Expresión. Aquí todo el mundo habla, todo el mundo tiene libertad de expresión. Hace algunos años atrás, la persona que usted no quiere nombrar me trajo un reconocimiento en el Día del Periodista firmada por usted, creo, o lo fui a recibir a la Cámara, me parece. Pero claro, pero lo organicé yo eso. Sí, por eso le digo que estaba recordando justamente. Y esa persona estaba trabajando conmigo y tenía su rango y tenía su jerarquía y tenía su autoridad y tenía su reconocimiento por parte mía. Todo eso lo defraudó con su traición. Claro. Es así. ¿Tuvo usted un problema del nombre del partido, inclusive con el tema de los sellos y demás, Alberto, con esta persona que vamos a decir que es de Zárate la persona? Yo no tuve ningún problema de nombre con él, no tiene ninguna capacidad para poder disputar el nombre de nada, no tiene, además fue expulsado del partido y homologada la expulsión por la Justicia Electoral Federal de La Plata, homologada quiere decir aprobada, fue excluido del padrón de afiliados y él nunca lo apeló ni lo podrá apelar porque no tiene ningún fundamento para apelarlo y en cambio tiene mucho fundamento la expulsión. La expulsión dice que la Carta Orgánica, se basa en la Carta Orgánica donde dice que ningún miembro del partido puede infamar o difamar o calumniar o hablar mal siquiera de otro miembro y mucho menos de un dirigente, salvo que tenga
pruebas Sí, de lo que claro, dice. claro. Y bueno, y él jamás tuvo una prueba de lo que dice, salvo su palabra infame y revanchista, vengativa, porque fue echado por traidor. Vuelvo a repetir el concepto claro, fue echado por traidor. Y si quiere le cuento más de las cosas que llegó a hacer flagrantemente traidoras, que son increíbles, entre gente grande y gente que supuestamente está al servicio políticamente de la ciudadanía y no de estas porquerías. Él fue enviado a Tierra del Fuego por mí, por el partido, para tratar de organizar el partido allá en Tierra del Fuego, con gente que yo no conocía, pero se había puesto en contacto y me decía, me interesa que venga alguien de ustedes para que conozcamos mejor y así nos podemos ir constituyendo. Bueno, como eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer y debemos hacer, lo mandé a este señor. Cuando llega, inmediatamente, como introito, le dice, bueno, les quiero decir que yo no es que venga como delegado del doctor Acef. El doctor Acef ya está viejo y ya está en otra cosa. Él no maneja nada. Acá el que maneja todo soy yo. Entonces se van a entender a partir de este momento conmigo. Entonces una de las personas que estaba ahí se levantó diciendo que iba a ir al baño y habló por teléfono con quien nos había presentado a esa gente, y le dice, pero ¿cómo puede ser? El diputado manda una persona acá que lo primero que dice es esto. Bueno, ahí yo me entero de las barbaridades que estaba haciendo a mis espaldas este personaje. Eso es lo que la gente tiene que saber. Ahora, yo digo, el oyente de ahí de Lima, que está escuchándonos esto, dice, pero este tipo, en medio de todos los dramas que tiene la Argentina, y bueno, y tenemos que hablar de todo esto porque así está la política. Bueno, pero los dramas de la Argentina está muy degradada. Alberto, los dramas de la Argentina se basan en esto también. Usted habló de una palabra muy fuerte que es la traición, ¿no? El pueblo argentino muchas veces nos sentimos traicionados por nuestros representantes. Es así. Es así. Yo comparto lo que usted dice. Nos sentimos mal, se nos degrada cuando se nos engaña, Alberto, también, se nos está desgradando, se nos está faltando el respeto, ¿no?, a los argentinos, y la palabra traición es una palabra muy fuerte, pero también los argentinos sentimos que la traición nos abarca, de punta a punta el país es traicionado, de punta a punta. La corrupción, volviendo a la corrupción, es una traición. Sí, totalmente. Porque usted confía en que un representante lo va a servir y en lugar de servirlo le roba. Es una cosa totalmente. flagrante. Usted vino aquí a Lima cambiando un poco de tema para aprovechar también esta charla porque tenía intenciones de poder dialogar con usted. Y la verdad que no me jugó una mala pasada mi salud, pero vino a Lima, ¿cuál era la intención? ¿Con qué idea? Cuénteme un poquito. La intención ya se concretó, la intención es dejar sentado ahí en Lima y constituido un grupo que representa a UNIR en esa localidad, con aspiraciones a que esto se vaya desarrollando después en todo el distrito de Zárate, ¿no? Claro. Pero todo empieza por el primer paso. El primer paso es en Lima, Gloria Bello preside a partir del otro día una junta local de UNIR que va a empezar a trabajar, programar actividades, que son las clásicas actividades que tiene que hacer un movimiento político, vincularse con la gente, transmitirlas a las propuestas, prestar todos los servicios que estén a nuestro alcance, dar señalar la orientación de lo que nosotros creemos que deben ser los grandes cambios que el país necesita, y que cuando digo el país lo necesita todo el mundo, hasta la gente de Lima, porque ahí se necesita pavimento, se necesita cloacas, se necesita todo lo que sabemos que se necesita. Y se necesita autonomía, Acef, también. Necesitamos desprendernos del distrito y ser una ciudad libre. Bueno, hay que cambiar las leyes municipales para generar a lo mejor sin tanta burocracia que puede muchas veces conspirar contra la idea de la autonomía, que haya una autonomía efectiva, que sea un autogobierno
de la localidad, sí, que tenga quizás un solo consejo deliberante, pero que tenga, para evitar más gasto público y más, digamos, burocracia, sí, pero que tenga autonomía funcional, ¿no? claro. Sí, por supuesto, ¿Y yo estoy de cómo, acuerdo con eso. sí, Alberto, ¿y cómo ve usted la política desde su juventud? A cómo está hoy la política, A ¿qué, ver, qué ha la ido política pasando? ¿Qué ha ido está pasando? tan decadente, ha venido decayendo a la par del país. Y lo que Ujú, pasa es que el país decae porque la política ha ido decayendo. Es decir, la ujú, política es la responsable, la irresponsable o responsable de esta decadencia es la política. La política de aquella noble tarea o sacerdocio, como solía decirse, del sí, servicio público, se ha vuelto un ujú, autoservicio de interés personal ujú, y a lo sumo del grupo al que se pertenece. Entonces, eso obviamente que conspira contra toda eficacia en los resultados. Si ujú, yo en vez de pensar en que las escuelas tienen que estar todas como un espejito, limpias, ordenadas, eh, con todas las instalaciones reparadas el primer día de clase, sí, y eso desaprovecho la oportunidad del verano para hacerlo, y después aparecen las deficiencias edilicias, las pérdidas, la humedad, la falta de gas, bueno, es porque hay un desinterés por la educación. Y si hay desinterés por la educación, estamos hablando de que hay interés correlativamente, como correlato del desinterés por la educación, por la ignorancia. Es sí, decir, que quieren un país ignorante. ¿Por qué? Y porque un país ignorante es un país más sometible, más... totalmente, y bueno, entonces totalmente. esa es lo que está pasando en Argentina. Un Ujú, país que se ha empobrecido, se ha vuelto cada vez más marginal. Hoy nosotros no somos respetados ni siquiera por los vecinos, y nosotros mismos no tenemos respeto por nuestro propio país, al que consideramos muchas veces que no tiene futuro. Bueno, claro. entonces eso es lo que nosotros tenemos que revertir con reformas muy profundas. Ujú, Llegó la hora inexorable de las reformas, de los cambios, bien. incluso cambios que pueden tener la perspectiva de que pueden ser, digamos, traer algún dolor, pero el dolor que estamos sufriendo por esta decadencia es muchísimo mayor que el dolor que vamos a tener que soportar para recuperarnos. Bien. Es lo mismo que el enfermo, que está agónico, cada vez tiene más sufrimiento. Bueno, la sanación va a requerir, por supuesto, mucho esfuerzo, pero hay la perspectiva de recuperación, que ¿Y, eso es lo que creo que alienta, esa esperanza es la que permite decir, bueno, tenemos futuro. de cuáles de los tres candidatos dice usted que estarían en posición de ser presidente de la nación? ¿Usted confiaría No, eso que está hablando? yo apoyo desde el kilómetro cero a Patricia Bullrich. Bien. Ujú, Sí, ujú, sí. Está bien. en condiciones, tiene el coraje, tiene la experiencia, tiene el equipo, Ujú, tiene, en fin, tiene los ujú, antecedentes y tiene el compromiso que lo ha expresado desde el primer día. Incluso en la misma batalla interna que dio para ganar la candidatura, fue elegida porque la distinguió la gente, porque tenía el compromiso con el cambio a fondo y no la propuesta que su contrincante decía de negociar, de hablar de reuniones de dirigentes, porque la gente ya sabe que las reuniones de dirigentes se han multiplicado a través de estos 50 años y los únicos resultados son esta decadencia, esta pobreza. claro, Más que cabildear hay que ejecutar las reformas. totalmente. Bueno, Alberto, lo quiero dejar en libertad, de agradecerle por esta No, charla, el y no va a agradecido faltar soy yo, ¿eh? El oportunidad de, agradecido. bueno, no va a faltar Yo oportunidad que sé. podamos dialogar personalmente. Muchas Muchísimas gracias. A las gracias, ¿sí? órdenes, Marité. Gracias. Muchísimas gracias, ¿sí? Buen día a Adiós, todos. adiós, adiós, gracias, ¿eh? Bueno, así despedíamos entonces al diputado nacional Alberto Asef.